de la semana pasada. Vamos a abrirle en Juan capítulo 4 versículo 3. ¿Cuántos tienen frío esta noche? Dice la palabra de Dios: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Me voy a brincar hasta el versículo 7 y dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Versículo 10 dice: y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Vamos a decir al que tienes al lado: si conocieras el don de Dios. Dilo otra vez: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes cómo sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14 dice: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y de ahí me voy a brincar al versículo 16 y dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me voy a brincar hasta el versículo 27. Dice: entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será él el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, papá, moviéndote y edificando, Señor, tu iglesia. Que mi boca sea ese instrumento para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón en esta noche, Señor. Gracias, papá, por estar aquí. Gracias por moverte, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Solamente para introducirlos un poquito más en lo que nos quedamos la semana pasada. Hablábamos de ese encuentro entre la mujer y Jesús. Y hablábamos que la hora era peculiar a la cual la mujer salía a recoger el agua. Sabemos que el agua es un recurso natural, es un sustento para nuestro cuerpo. Y vimos que la mujer se maravilla de que Jesús le pidiera agua, y más siendo judío. Y entre esta plática entre Jesús y la mujer sale a brote lo que leímos al final de esta parte, donde Jesús le dice que traiga a su marido, y sale toda esta plática donde ella le dice pues todo lo que había hecho. Jesús le relata y le cuenta. Decíamos la semana pasada que Jesús lo que quería provocar en su vida era libertad. No podrás vivir experiencias, iglesia, si no vives en libertad. Tienes que vivir en libertad para poder vivir una experiencia con Dios, el mover de Dios en medio de tu vida.
Entonces Jesús en esa plática, en esa charla, le saca a brote lo que su pecado, lo que la ataba, lo que la mantenía esclava. Dijimos que salía esa hora para que no encontrarse con las personas y la juzgaran. Hay que entender la situación de esta mujer. Esta mujer tenía un fracaso en su vida matrimonial. Había fallado con 5 hombres y su situación actual no era la más adecuada. Estaba en adulterio, vivía fuera del matrimonio. Entonces la gente no la veían bien, y en esa situación se encontraba atada y no podía ver más allá, porque al principio cuando ve a Jesús piensa que es un judío, no lo ve como algo más. Pero entre más profundiza la plática y la charla que tiene Jesús con ella, vemos que la expectativa o el conocimiento que tiene esta mujer de Jesús empieza a cambiar. Empieza con decir que era un judío, después le empieza a decir que era un profeta, hasta llegar a tal punto al final que lo reconoce como el Mesías. La pregunta que le hace a los samaritanos cuando les va a hablar no es una pregunta de que dudando, sino una expresión de que quería que le respondieran afirmativamente que era Jesús el Mesías, que el que le había contado, el que le había dicho todo lo que había hecho. Y yo creo que ahí exageró un poquito la mujer, porque no le dijo todo lo que había hecho, solamente le mostró una parte, pero yo creo que con eso tuvo para decir: me ha mostrado todo. Entonces vemos esta parte donde lo reconoce primero como judío, luego profeta, y luego termina reconociéndolo como un Mesías. La parte estructural que Dios le quiere hacer, o Jesús que quería hacer con esta mujer, era llevarla al arrepentimiento para que fuera libre. Porque Jesús entiende que para que los ríos de agua viva empiecen a brotar dentro de alguien, es decir, el mover, el Espíritu de Dios empiece a mover en alguien, es cuando alguien reconoce y se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Prácticamente Jesús estaba diciendo el mensaje que Juan se encargó por muchos años de predicar: que el reino de los cielos estaba acercando, que era temporada, tiempo de arrepentirse, para que el reino pudiera moverse a través de su vida, tuvieran experiencias con Dios. Entonces Jesús le lleva a esta mujer a que se arrepienta. Tal vez tal cual no lo vemos escrito en la Biblia, que diga que la mujer se arrepintió, pero la mujer, si te fijas en el conocimiento que va teniendo, te muestra que hay un arrepentimiento en su corazón. Y lo dejamos claro la semana pasada. Al principio le daba vergüenza contar lo que le había pasado, lo que había vivido, lo que estaba haciendo en ese tiempo. Pero una vez que se encontró con Jesús, se encontró con la verdad, porque la verdad fue manifestada en medio de su vida. La palabra que Jesús le soltó trajo la verdad a su corazón, y le dijo, y prácticamente yo creo que ella se arrepintió, soltó eso y le pudo contar a todos los demás lo que había hecho. Digo, eso es de alguien libre. Alguien que está esclavizado no puede decir la verdad, la va a esconder, porque eso trae vergüenza a su vida. Pero una vez que esta mujer se encuentra con Jesús, vemos esa parte donde ella es libre de aquella atadura que tenía sobre ella. Y una vez que es libre de eso, puede ver cómo Dios se empieza a mover en su vida y tiene esa experiencia con Dios. Se encontró con Jesús, con el Dios mismo hecho carne enfrente de ella, y creyó quién era. La parte de ser libres es porque, como dije la semana pasada, iba a empezar por lo último para llegar al principio de lo que leímos en Juan 4:3. Y hablamos sobre esta plática que brotó un tema importante, que es la adoración. La adoración es ese mover de Dios en medio de tu vida. No puedes adorar si eres esclavo. No puedes adorar si no eres libre, iglesia. Porque el ser esclavo no te da conocimiento de quién es el que está enfrente de ti, o el que está moviéndose alrededor tuyo. El ser libre es cuando la venda se quita y se quitan todas las cadenas, y puedes reconocer que Jesús, Dios, está moviéndose alrededor de ti. Y una persona que es así le puede adorar. La expresión de esta mujer cuando le comparte a la gente es una adoración a Dios, porque toda adoración debe exaltar el nombre de papá. Y
prácticamente lo que estaba haciendo nuestra mujer es adorando a Dios, trayendo un tiempo de adoración, porque estaba manifestando que Él había contado todo y declaraba que Él era el Mesías. La parte de la adoración, iglesia, es vital en nuestras vidas. Es tan vital que sabemos que cuando alguien adora, hemos sabido que se mueve algo en ese lugar, que la atmósfera empieza a cambiar. Esos lugares que no producen, o esos lugares que son escasos, cuando en un lugar se levanta adoración, Dios empieza a traer algo. Y sabes que cuando algo que no había empieza a ver, o cuando tenías una enfermedad empiezas a sanar. Créeme que el diablo le teme a una iglesia que adora, a una iglesia que puede traer adoración a Dios. Y que, como dijimos la semana pasada, la adoración no solamente es los cantos. La adoración es más que un canto, iglesia. En opinión personal, el canto es lo más básico, con la forma que yo puedo adorar a Dios. Porque la adoración viene relacionado con un sacrificio. Y el sacrificio lo podemos llevar a esos puntos, iglesia. Puede ser tu servicio, puede ser lo que tú le das a Dios. Prácticamente esta mujer estaba haciendo una adoración sin ella saberlo, tal cual estaba sirviendo a Jesús. Estaba llevando el evangelio, estaba compartiendo de esas buenas nuevas. La adoración va más allá de un canto, de una letra, va con la actitud que hay en tu corazón. En ese tiempo la iglesia, la gente quería situar la adoración en un lugar, y fue el pleito en lo que quería causar la samaritana con Jesús. Pero Jesús no se engancha, como muchos deberíamos de actuar como Él. La samaritana diciéndole: no, aquí en este monte la adoración. Pero Jesús no se engancha con esa plática, porque la mentalidad de ella era: la adoración es en un lugar. Y lo que quería traer Dios a través de la vida de Jesús, es que la adoración empiece en tu corazón, con la disposición de lo que hay en ti. Si tú supieras que cuando tú adoras, Dios te empieza a preparar para un lugar más fértil. ¿Dónde encaja en esto, en esta parte del mover de Dios? Si se fijan en el versículo 3, dice: salió de Judea. Está hablando en este pasaje de Jesús que había salido de Judea. Y Judea es un lugar de adoración. Judea significa adoración a Dios. Debemos de vivir mucho tiempo en adoración, iglesia. La adoración es también cuando tú oras en tu casa, cuando das ese sacrificio de labios y empiezas a adorar a tu Dios, empiezas a exaltar su nombre. Debemos de vivir de tiempo en tiempo adorando. Si te fijas, dice: salió de Judea, salió desde la adoración para ir a Galilea. Dios es bien intencional, porque cuando dice que Jesús salió de Judea, es que está saliendo de un lugar de adoración. Y no es que deja la adoración, pero cuando tú vives en adoración, Dios te va a preparar para un lugar mejor, iglesia. Esa es la experiencia de vivir la adoración. No sé cuántos de ustedes han venido a este lugar y vienen afligidos, vienen con problemas, vienen con su corazón roto, vacío. Pero una vez que llegas a este lugar y empiezan a tocar, empiezan a cantar, y tú te empiezas a meter en el fluir de la adoración, tu corazón se empieza a llenar y dices: venía mal, pero salí con gozo en esta noche. Porque la adoración tiene ese producto o ese resultado en nuestras vidas que te lleva a un lugar mejor. Y cuando tú vives una experiencia con Dios de adoración, créeme que tu vida no puede ser igual. Tal vez podemos ser ahorita pocos, pero vi una iglesia que adoraba. Vi una iglesia que levantaba sus manos. Vi una iglesia que le estaba cantando, exaltando su nombre. Entonces dice que lo llevó, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No podrás llegar a un lugar fructífero o de bendición si no entras primero a la adoración.
Galilea significa ese lugar donde, la descripción gráfica de ese lugar, te lo voy a leer para no echarles mentiras. Dice: Galilea es una tierra, era una tierra que era rica y productiva. Dice que sobre lo que encontré de Galilea, dice de montuosos de robles y terebintos interrumpidos por mesetas fértiles. Era un lugar que se vivía, que producía iglesia. Galilea era un lugar rico, era un lugar bendecido, era un lugar que producía, que lo que llegaba a ese lugar causaba fruto de iglesia. Si se fija la expresión cuando leo el versículo 3, que dice esa parte, digo, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Siempre tienes que estar en Judea, siempre tienes que estar en un lugar de adoración para que vayas de tiempo en tiempo a Galilea. Créeme, iglesia, esa es la experiencia de vivir una adoración. Y por eso Jesús se toma en este pasaje, en el capítulo 4, para explicar, según los estudiosos, la parte más profunda de la adoración. Se asentó tanto en ese tema para explicar la adoración, porque conoce lo vital que es estar en adoración la iglesia. Qué tan vital es que cuando Juan fue llevado a la presencia de Dios para que viera lo que se estaba moviendo en el tercer cielo, te describe un lugar que se estaba adorando continuamente. La iglesia debe vivir una adoración continua, iglesia. No de vez en cuando, no de tiempo en tiempo, no solamente cuando vaya a la iglesia. Porque si lo plasmamos o lo pensamos que solamente debo de adorar cuando venga a la iglesia, lo estoy ubicando en un lugar. Y dijimos y dejamos claro que la adoración no es en un lugar, empieza en tu corazón. Empieza con tu servicio a Dios, empieza con tus labios, cuando empiezas a adorarlo a Él, cuando empiezas a dar una ofrenda de labios. Y que llegue y suba esa ofrenda con olor grato hacia el Padre. Que provoca la adoración, que el cielo se abra. Cuando tú adoras, iglesia, y te metes en Judea, te metes en ese tiempo de adoración, créeme que Dios te va a llevar otra vez a Galilea. Te va a estar llevando a esos lugares. Ojo, no implica que no pase por guerra, no implica que no pase por necesidad, porque Dios nos va a meter en esos lugares. Pero Dios quiere ver nuestro corazón, iglesia. Lo que Jesús le decía a esta mujer, a esta samaritana, es: yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en ti, y necesitas ser sanado, porque en tu corazón va a empezar a producir esa alabanza, esa adoración, la que es correcta, la que le agrada a Dios. Y sobre todo, y no como los de enfrente, que hay dioses o ídolos que tiene que ir la gente a buscar a esos ídolos. Cuando tú adoras a Dios, papá desciende donde tú estás. Donde tú adoras, créeme que la presencia de Dios va a descender, y vives esa experiencia con papá. Yo te lo puedo decir y dar testimonio, que cuando pasé la temporada de COVID, yo empecé a adorar a Dios, y en medio de la tribulación, en medio de la incertidumbre, cuando yo adoré a papá, papá trajo la paz y trajo las palabras correctas para mi vida, la cual me sostuvo, la cual me mantuvo y la cual me impulsó para que me levantara. Cuando tú te metes en adoración, llegas a ese lugar de Galilea donde hay una palabra que va a producir algo en tu vida, que va a cambiar lo que está en tu entorno, lo que va a cambiar lo que es tu ser. Lo que empezó con un agua natural, Jesús lo llevó a un agua viva. Lo que ella quería naturalmente, Jesús la llevó a una necesidad sobrenatural. Y eso es la adoración, iglesia. Dile a alguien que no conozca de Dios: solamente alábalo, solamente sírvele. Te va a decir: estás loco. No te creo. Y es algo que puede pasar solamente con los hijos de Dios, que aún en un velorio hay gozo en su corazón.
Aún en las peores circunstancias, su cabeza siempre está en alto, porque hay alabanza y adoración. Si supieras el poder de la experiencia de la adoración, pero ojo, no la puedes hacer si no sanas tu corazón. Muchos venimos cargando con muchas cosas en nuestro corazón, que lo único que provoca que tengamos cadenas, que nos interrumpen, que nos detienen para entrar en adoración a papá. Tienes que ser libre, y una vez que eres libre puedes entrar a adorar, porque una vez que eres libre empiezas a conocer la verdad. Lo único que te hace libre es la verdad, iglesia. El único que te puede libertar es Jesús, y Jesús es la verdad. Cuando tú lo conoces a Él, las cadenas se empiezan a liberar. Cuando tú lo conoces y te permites y te da la oportunidad de que se acerque y entre a tu corazón, Dios empieza a sanar. Ojo, si va a sacar a la luz todo lo que traes ahí, el cochinero, pero una vez que te trae a la luz el cochinero, te empiezas a enseñar lo que no debes de tener en tu vida para que puedas adorar. Entonces la adoración, dijimos que es más que palabras, es mi servicio, es lo que yo exalto a mi Padre. Bien, Jesús le dijo a la samaritana: nosotros sabemos lo que adoramos, nosotros sabemos esa verdadera adoración. Y luego la estuvo enfocando al Padre. Alguien que se encuentra con Jesús y es libre, reconoce que todo lo que tiene, todo lo que pasa es por Él. Y esa es la parte de la experiencia. Cuando te encuentras con Él, tu vida no puede ser igual. No puedes reconocerla por tus dones naturales, iglesia. Son aquellos dones sobrenaturales que Dios te da. Prácticamente Jesús al principio le plasma el plan de salvación. Si supieras el don que Dios te puede dar. Y sabemos que el don es un regalo, es una dádiva. Y sabemos que lo que es por regalo es la salvación, iglesia. No es por lo que tú hagas o por lo que yo haga, sino es porque Dios me lo ha querido dar, me lo ha querido regalar. Y lo que tienes al lado, una experiencia de adoración cambia todo lo que hay alrededor. Vamos, vuélvelo a decir. Una experiencia en la adoración cambia todo tu alrededor. Cuando tú adoras verdaderamente al Padre, Dios trae a la luz las cosas que no debes hacer y lo que debes de soltar. Porque no puedes adorarlo si realmente en otras cosas no lo reconoces. Y Jesús le estaba enseñando a esa mujer que tenía que reconocer de dónde provenía o a quién era dirigida la adoración. La adoración y este encuentro con Jesús, porque encuentras adoración en la vida de la mujer samaritana. Pudo dejar lo que era para entregárselo a Él, para entregar su vida a Él. Cuando tienes una experiencia de adoración, te lleva a soltar aquello natural, iglesia. Porque si lo plasmamos en lo más básico, en los cantos, declaramos cosas. Estamos declarando cosas sobre nuestras vidas, lo que Dios puede hacer. Y en esa parte la mujer, una vez que se aleja de Jesús, deja algo plasmado ahí en la palabra de Dios. Dice que cuando llegaron los discípulos, dice, la mujer se fue, pero dice que soltó. ¿Qué soltó, iglesia? ¿Qué soltó? Soltó el cántaro. Si el cántaro era su recurso para ir a sacar agua en lo natural, lo
lo dejó. Por eso digo que la adoración, cuando tú adoras a papá, te lleva y te impulsa a soltar lo natural. Esta mujer soltó su cántaro, soltó ese medio por el cual se sustentaba naturalmente. Solamente aquel que se mete en la adoración con papá puede soltar lo natural para empezar a agarrar lo sobrenatural de Dios que tiene preparado para su vida. Ella se atrevió a soltar el cántaro. El cántaro representaba esa agua que sustentaba momentáneamente su vida. Jesús le dijo: si tú sigues tomando de esa agua, vas a volver a tener sed. Y muchas veces hemos querido mantenernos de lo natural, iglesia, y no nos metemos en un momento de adoración donde hay un sacrificio, donde yo le crea a Dios, donde le diga: papá, te creo a ti y ofrezco mi vida como ese sacrificio vivo para que tú puedas hacer en esta tierra algo sobrenatural. Solamente te lo da una experiencia con Dios. Cuando tú tienes una experiencia de adoración y crees lo que estás diciendo y lo tomas como una declaración para tu vida, tienes que soltar lo natural, iglesia. Tienes que soltar ese cántaro. Dile al que tienes al lado: tienes que soltar ese cántaro. Yo todavía recuerdo esa entre mañana y tarde. Recuerdo que me senté y mi corazón estaba entre pongo alabanzas o pongo a ver noticias sobre qué pasa cuando tienes COVID. Y estando ahí sentado, de repente dije: tengo que adorar. Tengo que adorar a mi Dios. Dice, fíjate que cuando yo quería ver en lo natural qué me sustentaba, me quedaba quieto, esclavizado, inmóvil. Pero una vez que decidí adorar a mi Dios, dije: me tengo que poner de pie, porque no solamente es cantar. Dije: voy a levantar mis manos. Y puse la televisión y puse YouTube y empezaron a correr los cantos. Pero cada canto me retaba a mi vida, de reconocer que Él se movería en medio de cualquier situación, que Él cambia la atmósfera de un lugar. Entonces tenía de dos partes, iglesia: mantenerme en lo natural, decir: sí, estoy enfermo, no puedo levantar mis manos, me puede pasar esto, me puede pasar el otro, preocuparme, estresarme o meterme ansia, lo que tú quieras, como le quieras llamar. O decidir: lo suelto y me tomo de Él. Pero tiene que haber y tienes que creerle a Dios. ¿Cómo puedes adorar si no puedes creer quién es Él? Esta mujer empezó a conocer y a creer lo que era Jesús. Y a través de esa forma o a través de ese medio de creer lo que Él era, pudo soltar su sustento. Ya no se preocupó si esa agua viva le iba a sustentar, y ya le iba a evitar trabajar todos los días a ir a sacar el agua. ¿Cuál fue su preocupación, iglesia? ¿Cuál fue su inquietud en su corazón? ¿Fueron sus intereses? ¿Fue lo que necesitaba? Dice que soltó el cántaro, y una vez soltando el cántaro, en automático esos ríos empezaron a brotar dentro de ella. Empezó a moverse en ella el Espíritu de Dios. Porque sabemos que el agua viva representada en la Biblia representa el Espíritu de Dios moviéndose en medio de una persona. Una vez que se atrevió a soltar lo natural, esos ríos empezaron a correr. El Espíritu de Dios se empezó a mover a través de ella. ¿Y cómo reconoces que era el Espíritu de Dios moviéndose en ella? Que ya no se enfocó en ella, se enfocó en alguien más. Ya no se enfocó en su necesidad, se enfocó en la necesidad que más personas conocieran del reino. Ese es el poder de meterte en la experiencia de una adoración verdadera con Dios.
Porque cuando tú adoras, Jesús le acaba de decir, Dios anda buscando a aquellos adoradores que se atrevan a adorar en espíritu y en verdad. Entonces cuando ella suelta, empieza a adorar al Padre. Y Jesús le dijo, si tú empiezas a adorar al Padre, el Padre vendrá a ti, su presencia vendrá sobre ti. Entonces ella ya va con toda la confianza, con todo el poder de Dios en medio de su vida, y empieza a declarar a los cuatro vientos que se encontró con el Mesías, que se encontró con el Salvador, y que ese Salvador le cambió la vida. Cuando tú te metes en esa experiencia con Dios, en adorarlo, en alabarlo, créeme que cuando abres tu Biblia es adoración. Porque a veces al principio es sacrificio, iglesia. Sacrificas tu tiempo, sacrificas no ver televisión, sacrificas no ver el Facebook, sacrificas no platicar con los amigos, con el vecino, enterarte del chisme, por tener un tiempo con papá. Yo creo que muchos necesitamos empezar a sacrificar y adorar a nuestro Dios. Y créeme que esa experiencia, cuando te metes a Judea, Dios te va a llevar a una Galilea, a un lugar donde que lo que introduzcas ahí va a producir. Esa mujer, antes de encontrarse con Jesús, no producía nada, iglesia. Si lo hablamos en términos naturales, restaba la suciedad, no causaba nada bueno a la suciedad. Pero una vez que se encuentra con Él y se mete en esa experiencia de adoración a papá, su vida empezó a producir. ¿Y por qué digo que empezó a producir? Porque muchos dijeron al final, muchos creímos por lo que tú nos contaste, pero ahora creemos más porque hemos escuchado la palabra de Él. En esa experiencia de adorar a Dios, pero tienes que soltar. No sé cuántos esta noche quieran soltar. El soltar es decir, no me rijo bajo lo natural, me rijo por su mover. Dejo lo natural por vivir en lo sobrenatural. La palabra dice que los hijos de Dios debemos de vivir por fe, debemos de vivir en lo sobrenatural de Dios. Pero parece que nuestra vida va de natural en natural, porque todo lo queremos materializar en lo natural. Pero es tiempo de cambiar nuestra mentalidad, iglesia, de cambiar nuestro corazón. ¿Quieres vivir, mover una experiencia de Dios en la adoración? Tienes que conocer a quien alabas. Tienes que conocer a quien estás alabando. Y la única forma de conocerlo es teniendo relación con Él. Es tiempo de tener más tiempo con papá. Vamos a ver cómo la atmósfera de este lugar va a cambiar. Lo vas a empezar a notar en tu casa, lo vas a empezar a notar en tus hijos, lo vas a empezar a notar en tu familia. Tal vez, varón, vas a ver que tu esposa, si te metes a adorar, va a empezar a cocinar mejor. Tal vez, varón, vas a ver que si te metes a adorar a Dios, vas a ver cómo tus hijos te empiezan a respetar, te empiezan a honrar y empiezan a sacar mejores calificaciones. ¿No lo creen? Te digo que nos movemos en lo natural, iglesia. Yo estuviera diciendo amén, gloria a Dios. Imagínate, varón, que cuando llegaras del trabajo tu esposa te tuviera las chanclas y te dijera, mi amor, llegó la hora, traigo crema para sobarte los pies. En la parte de creer, iglesia, cuando Dios está en un lugar, cambia todo. Cambia todo. Tienes que creerlo, cambia todo. Dile al que tienes al lado, cuando te metes en una experiencia de adoración al Padre, cambia todo. ¿Cómo ha sido tu reacción ante una enfermedad o ante un problema? Dios no me quiere, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó, la iglesia ya no me pela, la
iglesia ya no me pone atención, ya esto, ya lo otro, y empiezas a quejarte, y lo que menos produce en tu vida es adoración. Te va mal, nadie me buscó. Dejas de adorar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios, iglesia. Te reto que esta semana adores en tu casa. Te reto que esta semana, cuando vas en camino al trabajo, o a dejar a los niños a la escuela, o si tú vas a la escuela, empieza a adorar a Dios. Empieza a exaltar su nombre. Ojo, no solamente es poner una playlist ahí en el carro y que empiece a sonar y yo empiezo a cantar. Tiene que ver con tu servicio. Tiene que ver si le compartes a la gente del evangelio, si le compartes esas buenas nuevas, si la gente puede ver en ti a Dios mismo manifestado en tu vida. Porque el testimonio de una persona trajo a muchos, y ese lugar no se ha llenado, iglesia. Y no voltees a ver con el al lado, no, es que es tu testimonio que no ha traído a nadie. Pero yo creo que es tiempo que empecemos a cambiar y empecemos a adorar a Dios. Y que cuando empezamos a adorar, Dios empiece a cambiar todo a nuestro alrededor. Y que a causa de la atmósfera que provocamos en un lugar, gente empiece a querer más de Dios. Y gente empiece a preguntarte: ¿qué tienes tú que no tengo yo? Que aunque te va tan mal, te regaña el jefe, tu vida tal vez no es de lo mejor, pero aún así tú hay gozo en tu vida, hay gozo en tu corazón. Y aún te escucho que vas a la iglesia, y aún te escucho que vas a servir a Dios, y aún te escucho que no te pierdes ningún servicio, ni un mover de papá. Tú vas ahí. Solamente lo hace alguien que se mete en una experiencia de adoración, porque la adoración lleva el Espíritu de Dios en medio de tu vida y te llena. Y una vez llenado de Él, no te quieres apartar de Él. Pero Dios te moverá de tiempo en tiempo a vivir una experiencia de bendición, una experiencia donde Dios va a causar fruto al 100 por 1 en medio de tu vida. Pero a raíz que viviste una experiencia de adoración. Vamos a ponernos de pie. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, ¿cuál es tu cántaro que tienes que soltar? Vamos, suéltalo esta noche, iglesia. ¿Cuál es tu cántaro que tienes que dejar ahí? Porque Dios quiere llevarte a nuevas experiencias. Dios quiere que lo conozcas de una manera que no lo habías conocido. Pero no lo podrás hacer hasta que no sueltes aquello natural que te está amarrando. Que tal vez has pensado por mucho tiempo que a través de eso viene tu recurso, que a través de eso obtienes el recurso que necesitas. Es tiempo de soltar, iglesia, ese cántaro, de dejar aquello natural por tomar lo que Dios tiene para tu vida. Tú sabes a quién que has fallado, iglesia. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Si esta noche te tienes que arrepentir, pídele perdón a papá. Créeme que Él ya lo sabe, pero falta expresarlo de tu boca. Tal vez como esta mujer quería eludir a Jesús para que no llegara a ese punto donde supiera que estaba haciendo algo que no se debía. Pero que esta noche te puedas encontrar con papá, decirle: papá,
papá, perdón por esto, Señor. Perdón, Señor. Y atrévete a soltar, iglesia. Atrévete a ser libre. Y a través de esa libertad puedas vivir una experiencia de adorar a papá en cada instante, en cada momento. Tú sabes qué es lo que te está frenando. Tú sabes qué es lo que te está dando. Tú sabes cuál es el freno en tu vida que hoy Dios quiere quitar, que hoy Dios quiere quitar de ti. Porque hay planes de bien para ti, iglesia. Hay planes de bien para ti. Papá ha soñado cosas más grandes sobre tu vida. Y en el cielo, créeme que se ha declarado aún cosas mayores que tal vez en la tierra para ti son locura, pero para el cielo es una verdad en medio de tu vida. Es tiempo de soltar, iglesia, aquello natural y poder tomar lo que papá tiene para nosotros. Ser libres, iglesia. Padre mío, rompe toda cadena, Señor. Rompe toda cadena, papá. Rompe toda cadena, Señor. Queremos adorarte, Señor, libremente, papá. Queremos, papá, servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Que no haya nada, Señor, ningún estorbo, Señor. Queremos conocerte, papá, tener esa experiencia que no hemos tenido, Señor, de poder conocerte, papá, más íntimamente, Señor. De llegar cada vez, Señor, más profundo, Señor, en tu corazón, papá. Queremos conocer más de ti, Señor. Porque tal vez mi alabanza y mi adoración de llegar a un nivel, papá, pero yo creo que es el tiempo, Señor, de que llegue a un nuevo nivel, Señor, un nivel más profundo, Señor, un nivel más íntimo, papá, donde tú nos reveles, Señor, donde tú nos muestres, papá, Padre mío, toda tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Padre mío, Señor, muévete alrededor de nosotros, papá, y causa esa libertad, Señor. Rompe esas cadenas, Señor, y que esta noche seamos libres, papá. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, papá. Queremos exaltarte, Señor, con toda nuestra vida, Señor. Que todo nuestro cuerpo, Señor, te alabe, Señor. Que todo nuestro cuerpo, Señor, te adore, Señor. Que en cada paso que demos, Señor, salga y brote de nosotros, Señor, una adoración, papá, que cause impacto, Señor, en cada lugar, Señor. Que cause impacto, Señor, en cada vida, papá. Y podamos impartir y llevar más allá tu evangelio, Señor, para alcanzar a más personas, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús,
Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.